Dicen que el que da lo que tiene no está obligado a más. Es uno de los dichos populares que seguro conoce con quien empiezo el programa y con quien empiezo el 2025. Le saluda Marina García. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir haciéndonos posibles en el 2025. Venimos a trabajar para ustedes con muchísima ilusión y no nos la va a quitar nadie, porque contamos con colaboradores en el 2025 también como el mejor divulgador científico del mundo, aunque él ahora ya ven que va a empezar a entrar y va a decir exageraciones, pero bueno, yo le voy a presentar siempre como yo quiera. El doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él y bienvenido. Muchas gracias. Exageraciones, como tú dices. Bien, efectivamente, hoy es Navidad en muchos sitios, porque ya sabéis que la fecha de Navidad es una fecha más o menos fluctuante, o sea, bueno, fluctuante no, pero que es un poco, pues en algún sitio había que poner el nacimiento de Jesús, vaya. Y entonces pues depende. Igual que sabías que los Reyes Magos ni eran reyes ni eran magos. ¿Le puedo decir una cosa para entrar en polémica en el año? Sí. Por cierto, no se pierdan al doctor Fernando Navarro, que le vamos a preguntar también por esos virus respiratorios que tanto nos preocupan, sobre todo en los niños y que nos están alarmando mucho. Pero le quiero preguntar, vi una imagen de las reinas magas. Sí. Y me pareció, que me perdonen, me pareció una imagen muy ridícula. Estaban ahí saludando. Sí, y digo, eso me parece un poco forzar. Es forzar, no tiene nada que ver, porque eso viene de no tiene nada que ver con el feminismo. De la República, ni nada. Eso... Y entonces aquí no tiene nada que ver, ni con el feminismo. O sea, las cosas no se deben desvirtuar. O sea, los Reyes Magos eran, si alguien sabe un poquito de historia, pues posiblemente eran médicos, por eso lo he dicho en el programa, posiblemente eran médicos. No eran magos, simplemente no eran magos. Realmente eran astrónomos. Es decir, eran los que sabían de astronomía, por eso está el tema de la estrella. Además, ese año pasó Halley, se calcula, y entonces pues eran los sabios pues que predecían el tiempo, o sea, serían los señores del tiempo, personas que sabían curar, personas que sabían, no se sabe si eran 3, 10 o 12, ni se sabe si fueron al día siguiente, eso no se sabe, o sea, pero bueno, evidentemente sí se sabe que había una ofrenda, y que venían de Persia, de Oriente, de aquella zona pero no se sabe más, pero en fin, eso es lo de menos, porque claro, la tradición ha llegado hasta nuestros días y seguimos con la magia, pues de los regalos entre los niños y los adultos. Efectivamente es una fiesta, como hemos dicho, de niños, una fiesta para los niños. El que se sienta niño, pues también es su fiesta. Entonces, para nuestra salud es importante el sentirse niño, porque si no, pues no tienes fiesta. Lo dice, claro. ¿no? Hay gente que se pone muy triste porque, claro, es que ya no soy niño, fíjate, cuando yo era pequeño me traían reyes. Bueno, pues hay que celebrarlo, hazlo de alguna forma. ¿A usted le ha caído algún detallito de los reyes? Sí, claro, eso sí. Además tiene que ser de sorpresa, y tiene que ser que entre por la ventana y todo. Pero usted ha dejado los zapatos y ha dejado... No, los zapatos no los dejo, no. ¿Uy? No, por si huelen. No por otra cosa. Bueno, da igual. Pues eso es... Bueno, no dejo, pero los niños unas a veces pastitas, cosas para los reyes. Una copita de vino, en mi casa se les dejaba una copita de vino. Lo celebramos vino. luego una buena cena y ya está. Pero de bueno, Mistela. Los niños... Sí, es que en nuestra casa, sabes que yo vivo muy en el centro, pues suele ser de las primeras casas que suben y se abre el balcón y están los niños allí, en este caso las nietecitas, unas sobrinas, en fin, y se lo pasan muy bien. Y nosotros también. Efectivamente, suele haber un exceso de regalos. Eso también, como comentabas antes, nos lo tenemos que hacer mirar. Y en cuanto a lo que estamos... Las infecciones, ya lo dijimos, ya lo dije, siempre lo digo, después de Reyes y con las rebajas, o sea, hacia la semana que viene, aumenta el pico de enfermedades infecciosas. Virus sincitial respiratorio, sobre todo para los niños, bronquiolitis, gastroenteritis, diarreas, para que nos entienda la gente, y gripe. La gripe este año, de momento ya vamos por más de 40 casos por 100.000 habitantes, se lleva la palma. La gripe y COVID casi no hay, Yo realmente, ahora habéis comentado el caso de una paciente, pero yo no he visto en la consulta. Puede ser que algún caso se haya escapado. ¿Lo distinguiríamos? Sí, se distingue. Sí. La gripe, vamos a ver, la gripe, y es fundamental que la gente lo sepa para no saturar las urgencias. Es decir, la gripe se manifiesta con fiebre alta, mucho dolor muscular y prácticamente no puedes hacer nada. O sea, no es decir, si no tuviera fiebre aún iría a trabajar. No puedes. Tienes 38, 39, a veces hasta 40 y unos dolores es un quebrantahuesos. Que yo no sé la gente qué manía tienen ir a trabajar enseguida, pero sí, bueno, exacto. Si uno está enfermo, pues nada, pues se pone en el sofá con una película. El reposo y en unos días pues se suele curar, pero es más serio que un catarro. Eso también lo digo porque yo creo que tenemos que hacer una pedagogía, porque os digo la verdad, la mayoría de consultas que vienen, por ejemplo, que han venido esta semana pasada, que yo estaba en la consulta, pues mucha gente venía, oiga, me duele la garganta y he estado en urgencia. Es decir, claro, porque te duele la garganta no es necesario ir al médico. Si vas, evidentemente, vamos a atenderla bien, pero no es necesario. No es necesario ir a urgencias porque te duele la garganta. No es necesario porque tosas ir a urgencia. No es necesario.
¿Cuándo tienes que ir? Bueno, pues si tienes una fiebre que no se te ha ido, si empiezas con una expectoración muy fuerte, si el niño tiene un fiebrón y no hay forma de quitárselo, pero bueno, simplemente porque te duele la garganta, ir a urgencias, pues eso se hace que el sistema sanitario público, privado, se vaya al garete. Y eso también hace que nos dice una vez más, que dice, no, el COVID no sería mejor, nos dice una vez más que cada uno va a la suya y le importa un bledo el de al lado. Claro, y dice, yo voy a urgencias y si se satura el sistema me da igual, porque yo voy y me atienden. Claro, voy y me atienden porque antes no tenía hora y antes no me daban hora, pero hay que ir cuando sea, digamos, necesario. Nada. Y hoy os he dicho que íbamos a hablar de los chequeos. Los chequeos, no sé si sabéis... Hombre, porque es enero, toca chequeo. Claro, chequeo la gente va al gimnasio, el chequeo, en fin, todo eso, los sudamericanos dicen el examen. Bueno, va al gimnasio, no, la gente se apunta. Ahí, buen matiz. Sí, luego va, no va, pero pues en enero se apunta. El chequeo, que hay que decir que en los libros Marañón era un enemigo del chequeo, y tenía sus razones. Es decir, bueno, lo importante es tener una buena entrevista médica, que el médico vea lo que tiene. Eso de ir a hacerse un chequeo, pues bueno, ahí había que ver. Pero en fin, la sociedad cambia. Estamos más en una medicina preventiva, una medicina de demanda, también hay que decirlo. Y ¿A qué se refiere eso? Para que la gente una medicina de demanda es, pues voy a que me revisen, por si acaso. Como si fueras a la ITV. Sí, exactamente lo mismo. Una revisión. Mira, y el ejemplo me va a venir al pelo porque claro, cuando la gente, oiga, vengo aquí a un chequeo, hágame de todo. Tú cuando vas al coche a la ITV no le hacen de todo, sino cogen las cosas principales. A lo mejor miran el nivel de aceite, que no marque, miran la suspensión y 4 o 5 cosas más, pero no desmontan el coche. Bueno, depende de la mala uva que tenga el que te pero toca. No te desmontan, te dirán que un intermitente está flojo, que no sé qué, pero lo que es realmente a lo mejor cosas incluso importantes a lo mejor no las ven. A lo mejor sabes tú que ese coche a lo mejor pues el motor quema mucho aceite y ellos si no se dan cuenta pues pasa desapercibido. Bueno, pues en las personas un poco hay que ver, primero con una historia clínica, cómo hacemos el chequeo. Hay una serie de chequeos que están muy pautados, protocolizados, por ejemplo en la mujer. Un chequeo en la mujer, pues mirar la mama, hacer ecografía de mama o mamografía, un Papa Nicolau, que es mirar si tienen el virus del papiloma o si tienen una inflamación dentro de la vagina, rutinariamente se ve también el útero, cómo está esa mujer, qué embarazos ha tenido, etcétera. Es decir, sería un protocolo normal. Un chequeo normal, ¿qué puede tener? Hay gente que piensa que si dice, bueno, si me hacen un TAC, pues ahí lo van a ver todo, o una resonancia. Me hacen un TAC, para empezar, si no hay un motivo, pues es como si te hicieras 400 radiografías y te irradiaras. Vas a tener más radiación que la Curie. Oiga, no diga eso, que la gente ahora que se tiene que hacer un TAC. Cuando se tiene que hacer porque es preciso, pero no se puede hacer un TAC toda la semana, ni se puede hacer un TAC todos los meses. Hay que hacer un TAC, se hace, pero si no no porque sí. Si no es un exceso de radiación, igual que antiguamente cuando aparecieron los rayos X, yo cuando era pequeñito y me llevaban al pediatra, lo primero que hacían es ponerme en el aparato de radioscopia, que no se veía nada, pero te irradiaban a base de bien. Te ponían en una habitación oscura y te pasaban por rayos. Dicen, hay que pasar por rayos, ¿no? Hoy en día no es eso. Entonces, ¿en qué consistiría un chequeo básico? Un chequeo básico consistiría primero en una historia clínica, ver esa persona qué necesidades tiene, si es diabética, si no es diabética, cómo tiene la tensión, etcétera, cómo le va el ritmo cardíaco, si hace deporte, si no hace deporte, sería una serie de cosas. Ya una vez teniendo un poco la historia familiar, si en esa familia ha habido cánceres, si no tenían cánceres, qué enfermedades, de qué fallecieron los padres, si el cáncer, yo no sé, es que no se acaba con él, o sea, tanta investigación. Bueno, se acaba, pero sí. Bueno, yo tengo muchísimos enfermos de cáncer que están sanitos y muy bien. Ya. Y tenemos muchas personas que se han curado de cáncer que antes había que operarlas y se han curado con tratamiento. Yo estoy pensando en una señora que ahora tiene ya 90 años, yo le diagnostiqué el cáncer, que además dije que no había que operarlo porque era un linfoma y ya lleva 20 años de vida y está con los 90 años, es decir, que no, sí que ha cambiado la historia. Antiguamente las mujeres también se morían muchísimo de cáncer de mama porque tenían un bulto en la mama, nadie les hacía caso y tal, cuando llegaban y les operaban ese pecho, pues había metástasis por todos los lados. Entonces, bueno, a lo que íbamos, un chequeo principal, vamos viendo la historia. Se hace un análisis general donde normalmente la glucosa, ver cómo está el azúcar, que eso nos va a indicar cómo está el páncreas, cómo está la urea
y la creatinina nos va a indicar cómo está el riñón, las transaminasas del hígado, GOT, GPT, gamma GT, nos va a indicar cómo está el hígado, si esa persona ha bebido mucho, si se lo hace después de estos días de Navidad y ha bebido mucho, pues saldrán elevadas. Eso, un comentario que hacía Fernando Navarro Jr., que daba a entender que a lo mejor justamente estos días, estas primeras semanas, no es lo más adecuado hacerse unos análisis. No, porque chequeos. Te van a salir un poco. Claro, un poco puede cambiado. Distorsionar un poco. Un poco distorsionado porque a lo mejor hay gente que si todo el año come mucho, pues le va a salir muy bien, va a salir como siempre, mal. Es decir, pero si esa persona habitualmente lleva una vida sana y estos días pues se pasa un poquito, pues no es lo normal que se haga la prueba. Entonces, eso sería, digamos, el análisis. No es necesario pedirlo todo. Sí, a partir de los 40 años, pues pedir el PSA, el antígeno prostático, para ver si hay una hipertrofia de próstata, y poco más porque eso, digamos, nos va a dar un espejo de cómo está esa persona. Luego nosotros somos partidarios, en la clínica lo hacemos mucho, de una ecografía. ¿Por qué la ecografía? La ecografía porque no irradia, es sonido. Entonces, con la ecografía vamos a poder ver los riñones, vamos a poder ver el hígado, vamos a poder ver cómo están las arterias. Por ejemplo, si vemos la aorta, vemos si tiene arteriosclerosis o no. Vamos a ver si tiene un aneurisma de aorta, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Eso se puede tener y no saberlo? Claro que se puede tener y no saberlo. ¿Y se puede prevenir? Se puede prevenir. Si está dilatada, más de 2 centímetros, pues hay que vigilarlo. Entonces, son cosas que simplemente con un barrido de sonido con un coste muy barato, es decir, porque no tiene el mismo coste que una resonancia. Hombre, no tiene la misma especificidad, pero sí que puedes ver todo esto, puedes ver también la vejiga, si hay algún papiloma, si la persona te dice que ha sangrado, en fin, que sin irradiar a la persona, porque aquí no es preciso, te estamos hablando de preventiva. Otra cosa, se irradia a la persona o se hace una radiografía cuando es preciso, se hace un PET cuando es preciso, se hace un TAC cuando es preciso. Pero si es simplemente por ver cómo estoy, pues bueno, se puede hacer eso. En las mujeres se puede hacer también una ecografía de mama. Pero en un chequeo normal, viendo la tensión... Usted lo ha dicho, una ecografía de mama, no una mamografía, que te plantan la mamografía y te aplastan ahí y eso es horrible. Tampoco es preciso hacerlo seguido. ¿A que se puede hacer primero una ecografía? Se puede hacer una ecografía. Pero la Seguridad Social te hace la mamografía. Claro, pero bueno, tienen la explicación sencilla. Es decir, la mamografía se gasta sobre todo lo que llamamos para screening. Es decir, si yo tengo 1 millón de pacientes, puedo hacer muchas mamografías muy rápido. Si tenemos, digamos, cuando esa mamografía sale algo, digamos, anormal o dudoso, se pide una ecografía o se pide una resonancia. Pero claro, la ecografía requiere un poquito más de tiempo. Entonces, para screening no sirve tanto como decía Marina, pues con la mamografía sí, pues te chafan un poquito. Muy agresiva y muy dolorosa. Y que no tendría por qué ser así. Han aparecido unos mamógrafos ahora que son a base de ecografía. Me ha parecido creo que de la General Electric, pero bueno, unos están demasiado implantados, pero bueno, ¿qué hay? Pero el chequeo fundamentalmente es eso, es decir, no es preciso hacer de todo, porque la gente dice, ¿y no me va a hacer tal cosa? ¿Y no me va a hacer...? No, con eso más o menos sabemos esa persona cómo está. Y nos lo he dicho también, pues si hace deporte, pues hacer un electro, o si tiene alteraciones del ritmo, pues importante un electrocardiograma, que no es un diagnóstico total, porque claro, decimos, bueno, si podemos hacer un electro, podemos hacer una prueba de esfuerzo también, pero el chequeo normal, un electro, es suficiente. Ahora, si la persona dice, no, pero es que voy a correr la maratón, entonces mejor que se haga una prueba de esfuerzo. Y si sale algo, pues que se quede en su casa, ¿no? Que vaya al cardiólogo y que se quede en su casa. ¿Nos avisa de alguna manera si tenemos alguna dolencia cardíaca o si vamos a tener algún susto con el corazón? Por ejemplo, no sé, pinchazos, dolor... Claro, o no, o puede ser silencioso. Bueno, podría ser silencioso. Suelen ser silenciosos en los diabéticos. Un diabético puede tener un infarto o una angina de pecho sin tener ningún dolor. ¿Sí? Normalmente sí. No sé exactamente por qué, pero es así. El resto de personas sí que lo podemos saber. Es decir, si la persona, pues estamos en lo de siempre, si es fumadora, si tiene la tensión alta, si tiene el colesterol alto, si tiene obesidad, son ya unos factores de riesgo, que no son todos factores de riesgo, pero todos si los vamos sumando, es como si uno va con el coche muy rápido, pero los frenos no los tiene bien y los neumáticos tampoco. Esto que tenemos aquí, el café. El café no influye para esto, para la circulación no influye para la tensión, ya lo he dicho muchas veces. Sí, la sal sí que influye para eso, es importante. Entonces, tener las cifras de tensión normales es importante, tener unas cifras de análisis sanguíneo es importante, y luego oír al paciente, o sea, que el paciente te diga si se cansa mucho, si tiene dolor precordial, si puede hacer un esfuerzo con normalidad.
todo eso es importante. Precordial es en el centro del corazón, en el centro del pecho. En el precordio, el cordis es, en latín es el corazón, pues en el centro del pecho, eso es lo que llamamos precordial. Si tiene dolor precordial, pues si no hay nada de eso, pues con ese chequeo. ¿Significa que uno se hace un chequeo y por eso ya no se va a morir? No, pero bueno, sí que podemos detectar algunas alteraciones y ponerle remedio. Entonces, diríamos, ¿es recomendable hacerse un chequeo una vez al año? Una vez al año yo creo que es recomendable, si no completo, cuasi completo, y también depende de la habilidad del médico que tenga para... Porque claro, si yo digo... Porque hay médicos y médicos. Claro, si yo te digo, vamos a hacer un chequeo y te hago una radiografía de tórax, por ejemplo, no te tomo la tensión y te pido un análisis, pues me quedo cojo, porque normalmente una radiografía de tórax voy a ver las costillas, voy a ver la silueta del corazón, y si no hay nada, no voy a ver nada. Entonces, ya una radiografía de tórax y un análisis, por ejemplo, pero si no y tienes la tensión alta, pues puedes tener un ataque de tensión. Eso es importante. Dos palabras que le digo cada vez que hablamos de ese tema: marcadores tumorales. Cuando nos vamos a hacer un análisis de sangre, pues no eso que hablábamos del cáncer, por ejemplo. No están dentro del chequeo. O sea, y si tenemos cáncer, esos marcadores lo dirían. Claro, eso o no. Por eso usted no es partidario de hacerlo. Claro, o sea, puedes tener un marcador tumoral alto y no tener ningún cáncer, o puedes, por ejemplo, un fumador tiene los marcadores tumorales altos normalmente. Entonces, no significa que tenga un cáncer. Entonces, y luego puede ser que una persona lo tenga bien y tenga un cáncer. ¿Para qué se utilizan? Para el seguimiento del cáncer. Es decir, una persona que haya tenido cáncer, que vemos el marcador tumoral, que tiene 10, por ejemplo, y al cabo de medio año tiene 20, pues ahí seguramente hay una metástasis, pasa algo, por lo menos es un signo de alarma. Sí que nos sirve para eso. Hoy por hoy, posiblemente, a lo mejor me preguntas al año que viene y te digo que hay algún marcador que sea diagnóstico. Hoy por hoy no hay unos marcadores diagnósticos, hay marcadores de seguimiento. He visto la noticia el otro día, perdón la imprecisión, ahora lo busco, de un científico que ha descubierto un antídoto, una medicina que ataca solo lo malo del cáncer, cuando se tiene el cáncer. Sí, bueno, sí, hay la imprecisión, hay varias, sí, sobre todo hace que no haya metástasis, que no se extienda, sino que se quede localizado. Como una quimioterapia que no ataca a todo el cuerpo, que te deja hecho polvo, exacto, sino que ataca solo claro, es lo que se malo. Busca cada vez, ya lo comentamos aquí en un programa, que en los tratamientos de cáncer antiguamente, digamos, se utilizaba en cañones, por así decirlo. O sea, dábamos cañonazos y lo matábamos todo, y últimamente se es más selectivo, con el tipo de célula que uno pretende, digamos, que no se reproduzca o incluso que esa célula se muera. Entonces, para que no esté ahí. Y muchas veces con que no se reproduzca es suficiente, que esté estabilizada. Eso es lo importante. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, y no hay marcadores que digan, pues ya digo, hoy por hoy no hay, pero posiblemente sí que cada vez se estudia más el hecho de poder determinar que haya en sangre, digamos, ciertos factores que nos digan que esa persona puede tener un cáncer o no. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la ecografía, muchas veces, y en la clínica hemos diagnosticado algunos linfomas o algunos cánceres, al hacer la ecografía hemos visto que el bazo, en vez de medir 12 centímetros, que es lo máximo, mide 18 o 20. Si ese bazo, esa persona estaba perfectamente, pero si tiene un bazo muy grande, ahí está pasando algo, o hay una infección o hay un tumor. Ha sido varios casos. Entonces se le ha puesto el tratamiento, se ha enviado al hematólogo y se le ha puesto el tratamiento antes de que tuviera ninguna sintomatología de cáncer. Sin tener ninguna sintomatología de cáncer, simplemente con una prueba de imagen se ha enviado al hematólogo, que es el especialista en este caso para enfermedades sanguíneas, y le ha puesto el tratamiento oportuno y se ha curado. O sea, que es importante ver dentro de un chequeo normal. O sea, que muchas veces es eso, pero hay que enfilarlo... El tratamiento, perdone, que lo he encontrado, sí. Dice, el tratamiento logra que las citoquinas ataquen el tumor sin que liberen su toxicidad por todo el cuerpo. Bien, bueno, sí, son digamos, las enzimas que tienen las células, son selectivas para las células tumorales, es lo que hemos dicho. O sea, con otras palabras técnicas, pero lo que hemos dicho el tratamiento es selectivo, pero es lo que eso es un avance, sí, ¿no? Igual que importante. Se busca si ese tumor o esas células son hormonodependientes o no, que por ejemplo en muchos tumores femeninos los tumores son hormonodependientes y en tumores masculinos también. O sea, por ejemplo, en la
próstata, hay tumores de la próstata, que muchas veces lo que se le da al hombre es antihormonas masculinas, es decir, se da antitestosterona, porque sabemos que la testosterona desarrolla eso. Y de ahí viene otro peligro, y es la gente joven que se trata con hormonas para estar musculado. Ojito al parche, porque esas hormonas, si digamos utilizadas a largo tiempo, puede hacer que desarrollen potencialmente un cáncer a una velocidad bárbara. Ya, eso la gente no lo sabe. No lo sabe. No. Claro, una persona a lo mejor tiene un cáncer incipiente o células potencialmente de cáncer y se está poniendo testosterona para estar musculoso, y eso le puede provocar incluso la muerte. Entonces, es muy importante. Por eso las cosas no son tan sencillas como parecen. Sí, pero menos mal que están ustedes, los buenos médicos. Muy bien, bueno, los médicos todos estudiamos lo mismo. Bien, ya sabemos que, y lo que volvemos a repetir, el pico de las enfermedades infecciosas vendrá la semana que viene. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Es que lo hemos estado escuchando por activa y por pasiva. Dicen, el 7, cuando todos nos incorporemos a trabajar, cuando empiecen los colegios, esta semana en la que ya estamos, a partir de hoy, va a ser crítica para contagios y para la hecatombe. Ya, pero eso tampoco es diciendo eso. Oiga, a ver, no, que estamos creando aquí una alarma. No, se lo digo al doctor para que nos explique. Y él ha dicho la que viene. Exacto, en la que viene, sí. El pico no se alcanza se alcanza después. Yo siempre digo se alcanza la semana que viene. Sí, ¿y qué tenemos que hacer para prevenir? ¿Ir con mascarilla, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ir a las rebajas con mascarilla. Hoy había un hombre en el metro que hoy, se ha reanudado hace unos días, pero yo lo he cogido hoy por primera vez desde que cogiera la lanzadera, y mucha gente sigue siendo igual de maleducada en el metro. También hay gente educada, pero sigue habiendo en el 2025, en el nuevo año, la gente maleducada que va en el metro y en todos los sitios. Un hombre tosiendo así, para todos nosotros. Claro, pues sí. ¿La mano para qué? No ha tenido, ¿para qué? Es que no ha tenido reyes. Una y otra vez. Eso. No ha tenido reyes y está amargado. Pues esas cosas pasan. Pues hay que ponerse, ¿no? La manita y todo eso. Hombre, claro. Y si puede ser una mascarilla también, y utilizar el pañuelo también. Quiero decir, no contagiar. Y las personas que están con niños o con muchos niños y profesores y eso, que están en clases con niños, pues también con mascarilla. Eso hay que decirlo. La mascarilla no es sinónimo de COVID. Es que en el colegio es empezar el colegio. Usted lo sabe que también tiene nietas, sus hijos ya son mayores, pero empezar el colegio y enferma a la niña. Eso es matemático. Sí, matemático. Claro, se contagian unos a otros. Pero bueno, eso hace que estimule sus defensas. Por eso tampoco hay que digamos, quitarlo y cortarlo enseguida. Es que tiene fiebre, pues no, es que es sanísimo que tenga fiebre. Está haciendo sus propias defensas para combatir ese germen. No, como usted es médico, no se alarma con nada. Claro, no, hombre. Que yo le llamo a usted y me tranquiliza. Hay que alarmarse cuando hay que alarmarse, pero fijaros. Yo le llamo, esto, lo otro, y él dice, no. Tanta gente que se llama naturista, y justamente el naturismo es que el organismo tiende a la curación y que el médico tiene que ayudar a que el organismo se cure. Pero si le cortamos esa curación, que es una reacción que tiene el organismo, pues estamos, digamos, dificultando esa curación. Entonces el médico tiene que ayudar a la curación, no empastrarla. Entonces, por eso muchas veces el hecho de decir, ¿qué tiene fiebre? Voy a cortársela enseguida. Le digo cómo será la cosa. Me hace mi hija dibujos de mí y se dibuja a ella y nos dibuja a papá y a mamá. Y digo, ¿y eso qué es? Hay una bola que significa que es la nariz, un círculo. Dice eso, la nariz. Y digo, ¿y eso? Dice los mocos. O sea, ¿no? Dibuja a las personas con mocos. O sea, bueno, para que vea los niños, los niños tienen muchos mocos, porque la nariz segrega mocos y ese moco es la que hace la defensa, es la defensa que tienen. Ahora va cargado de virus, claro, lo coges y lo coges tú. Pero ellos expulsan los mocos y con la fiebre matan el virus. Ya. Porque todos los virus y las bacterias, si pasa de 37 y pico, es como si los sirvieran. O sea, los liquida. Entonces tú tienes un fiebrón y has liquidado las bacterias y las has liquidado sin ningún antibiótico. Oye, qué buena esa explicación de algo tan sencillo. Tan ¿verdad? Sencillo, pero que no. Claro, si tú tienes un fiebrón, será por eso que hay pediatras, sobre todo, que hasta que el niño no está al borde de la muerte no te dan un antibiótico. Claro, el antibiótico, claro, para que no haya resistencias. Pero lo que no hay que hacer eso, para que no haya resistencias y el niño ahí sufriendo todo un mes. Ya, no, es que hay que darlo antes, que si vamos, eso es un día o dos, pero si no sí que hay que darlo. Y sospechando si es bacteriano, porque si es vírico, dar antibiótico no es preciso. Por ejemplo, hay muchísimas enfermedades que le hemos nombrado, ¿no? La enfermedad del beso, que es la mononucleosis infecciosa, está contraindicado dar antibiótico. Pues la gripe está contraindicado dar antibiótico. No hay que dar antibiótico si es gripe. Ahora, si es otra historia, si un catarro, pues tampoco hay que dar antibiótico. Ahora, si tiene una faringitis, una otitis, una sinusitis, todo eso sí.
Entonces sí, o una bronquitis. Elijan bien a su médico, por favor, con todo el cariño. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, le queremos, gracias. Esperemos feliz año nuevo. La subida, igualmente. Feliz año nuevo. Con felicidad y los Reyes hayan sido muy buenos. Sí, no se vayan todavía, aún hay más, recibimos a nuestros contertulios del Debate Imposible, hoy tenemos unos temas increíbles y el teléfono está abierto, por cierto, para que participen enseguida. Clininad es tu clínica en Valencia. En Clininad trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininad es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininad es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininad.